Muy bien, pues tenemos Jeremías 35 y 36. Tenemos dos episodios de los cuales podemos aprender cosas. En el capítulo 35 de Jeremías, Dios le pide a Jeremías que le diga a los recabitas, una familia, que vayan a la casa de Jehová, es decir, al templo, en uno de los aposentos, para que les dé a beber vino. Por cierto, el templo tenía aposentos en la parte alta. El aposento alto donde vino el Espíritu Santo de una forma especial en Hechos 2 no era la casa de Pedro. El Espíritu Santo vino de una forma especial en un aposento donde cabían alrededor de 120 personas ahí en el templo. No era una casa particular, como algunos piensan. Y eso es lo que hace Jeremías. Los lleva allí y les ofrece a beber vino. Pero los recabitas, esta familia, le dicen que no van a beber vino. Porque su padre, que se llamaba Jonadab, les dio una orden. Les dijo que no beberían vino ni ellos ni sus hijos, ni los que vinieran detrás. Que tampoco edificasen casas, que no se hicieran casas, que no sembraran semillas, que no plantaran viñas, ni las retuvieran, sino que viviesen en tiendas todos los días de su vida. Y les pidió eso para que vivieran muchos días sobre la faz de la tierra. Y le dijeron a Jeremías, y nosotros hemos oído, obedecido la voz de nuestro Padre. En todo lo que nos ha mandado, o sea, ellos fueron fieles a eso. Y además dice, ni nosotros, es decir, nunca hemos desobedecido ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Tremendo. ¿Por qué Dios le pide esto a Jeremías? ¿No sabía Dios cómo vivían los recabitas? ¿Quiénes eran los recabitas? No eran judíos. Los recabitas se llaman así porque venían de Recab. Eran una familia y un linaje que descendían de Abraham, pero por vía cetura. La segunda esposa de Abraham no venían de Sara. Y por vía cetura eran descendientes de alguien que seguramente os suena, se llamaba Jetro, el suegro de Moisés. Es decir, venían de los madianitas, de los árabes, para que nos entendamos. Así que era una familia que no eran judíos. ¿Y por qué su padre les pidió que guardaran estas cosas? ¿Era pecado beber vino? No. ¿Era pecado edificar una casa? ¿Era pecado tener una heredad? ¿Era pecado plantar y sembrar? ¿Por qué Jonadab le pide esto a sus hijos y a sus descendientes? Ellos fueron una familia muy fieles y con mucho celo del Señor. De tal manera que en la época de Jezabel, cuando se había extraviado Israel detrás de los Baales, por cierto, el vídeo que subí ayer era una especie de adoración a Baal encubierta, era una adoración satánica para quienes me preguntaban. Y lo están haciendo delante de todo el mundo. Y todos celebrando allí una especie de Juegos Olímpicos de la Commonwealth, 72 países. Y estaban haciendo una adoración allí al toro, algo parecido a lo que hizo Israel cuando se desvió y Moisés quebró aquellas tablas. Fueron celosos de Dios los recabitas y se enfrentaron y contrarrestaron y resistieron cuando Israel se estaba mezclando. Ellos fueron fieles. Y una de las razones por las que pensaba Jonadab que Israel se estaba corrompiendo era porque se aburguesaron demasiado.
se acomodaron. Tenían sus tierras y para beber vino tienes que estar tranquilo, tienes que plantar las viñas, tienes que preparar todo aquello, tiene todo un proceso que ocupa tiempo. Jonadab atribuía el desvío de Israel a que se habían acomodado demasiado. Y para evitar que eso le ocurriera a sus hijos y a su familia, les ordenó estas cosas. No porque fueran malas, sino porque no las vio convenientes y pensó que pudieran extraviar el corazón de sus hijos, seguramente. Cosas que eran lícitas, pero él pensó que no eran convenientes y le dio esta orden a sus hijos. Y así lo hicieron. Por cierto, un misionero en el siglo XIX creyó encontrar a los descendientes de los recabitas todavía, en Yemen. Eran unos 60.000 y todavía en el siglo XIX mantenían este mandamiento de su padre. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Por qué Dios le dice esto a Jeremías? Dice, si Jonadab le mandó esto a sus hijos y por sus generaciones y han sido obedientes, yo que os he avisado y os he dado mandamientos desde temprano, os he mandado profetas sin cesar para evitar que tengáis problemas y no me habéis hecho caso. Y no me habéis hecho caso. Utiliza esta familia como una forma de alegoría para su pueblo. Aquí tenéis unos hijos obedientes a su padre. Dios le estaba diciendo a Israel, yo soy vuestro padre. Y os estoy avisando para que no vengan sobre vosotros estos problemas. Pero así siguieron. De tal manera los recabitas fueron obedientes a sus padres que, estando sitiados y teniendo la amenaza de Babilonia y de Nabucodonosor, ellos se fueron a Jerusalén, pero se dice que en Jerusalén siquiera allí no se metieron en casa, sino que siguieron viviendo en tiendas. Y Dios les dice a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? En el versículo 15, cuando Dios les dice que mandé a mis profetas sin cesar, fijaos lo que dice la segunda frase. Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad lo que hacéis. Cuando el pueblo ya llega a un punto en que de forma general está desviado, hay un momento en que el mensaje final de Dios es cada uno individualmente reacciona. ¿Os suena esto? Que lo hayamos visto en anteriores domingos. El mensaje a las 7 iglesias, cada uno de esos mensajes para una iglesia. Pero si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venza, o sea, es un mensaje colectivo, pero ya el llamamiento, hay un momento en que el llamamiento ya es particular. Si los demás no reaccionan, reacciona tú. Nosotros no podemos decirle al Señor, el día que estemos delante de Él, es que mira, es que mi pastor me dijo, es que mira cómo estaba el mundo, mira cómo estaba la iglesia, porque el Señor nos va a demandar razón a ti y a mí individualmente. Hay un momento en que Dios ya va a cada uno, a ver si reaccionamos. Y esto es lo que hizo aquí con su pueblo. Dios bendijo a la familia de Recab, que lo utilizó como un mensaje para el pueblo de Judá, y lo bendijo de esta manera. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Hermanos, qué bendición más preciosa. Que Dios determine que de tu familia, de tu descendencia, no va a faltar quien esté delante suyo. Y aunque esto es Antiguo Testamento, hermanos, pero esta promesa, ¿qué es? Que es una promesa de que haya descendencia en la presencia de Dios siempre. Si eso no es salvación, tú me dirás.
que Dios le diga a una familia que no va a faltar de esa familia alguien delante de él. Siempre. Qué precioso, hermano. Qué promesa más maravillosa. Y así lo hizo Dios. Y llegado a esto, hermanos, me voy al capítulo 36. Hoy quiero ajustarme al tiempo. El capítulo 36 tenemos una historia diferente. Dios le dice a Jeremías que coja un rollo. Ya sabéis que no existían los folios en esta época. Existían rollos. Y que escribiera todo lo que Dios le había dicho a Jeremías desde el principio, contra Israel, contra Judá y contra las naciones. Profecías muy precisas, las llevamos viendo durante unos pocos de domingos. Un montón de semanas ya. Dice, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, escribe todo lo que yo te he dicho. Y dice Dios, quizá oiga la casa de Judá. Todavía Dios apura y apura y apura por si el pueblo se arrepiente. Y vuelve a decir, estoy en el versículo 3, y se arrepienta cada uno de su mal camino. ¿Os dais cuenta que vuelve a decir? Los llamamientos ya son personales. Y entonces cogió Jeremías y llamó a alguien que le hiciera de secretario. Se llamaba Baruc. Y le dijo que viniera. Dices que a mí se me ha prohibido, ya Jeremías lo tenían enfilado, estaba predicando la verdad y la verdad siempre escuece, sobre todo el que está muy bien. Cuando tú estás acomodado, la verdad te duele más. Cuando no estamos acomodados, clamamos de otra manera. Pero cuando estamos muy bien, predícame algo que no me guste y ya no eres mi predicador favorito. Ya lo que predica, hombre, dime algo positivo, anímame. Pero a Jeremías se le prohíbe ir a predicar al templo y entonces le dice a Baruc que le haga de secretario. Y entonces tenía que leer el rollo y todas esas palabras a oídos del pueblo. O sea, el mensaje es para todo el pueblo. ¿Y dónde? En la casa de Jehová, al templo. Al templo. En un día de ayuno que había decretado Joacim. ¿Por qué el rey había decretado ayuno? Amenaza babilónica, Nabucodonosor. Si recordáis de algunos capítulos anteriores, había una sequía fuerte. Pues, venga, el que tenga fe, que vaya a la iglesia a orar. Que vaya a la iglesia a orar. Se decreta un ayuno y aprovechando que estaba el pueblo allí, es donde se tenía que leer la palabra de Dios. A los oídos de todos los de Judá, o sea, no solamente de los moradores de Jerusalén, sino de todos los judíos que estaban viniendo, porque sabían que estaban en problemas y en apuros. Entonces, Baruc leyó en un aposento, versículo 10, en el atrio de arriba, una de las habitaciones de arriba, como hemos dicho antes, a oídos del pueblo. Imagínate la situación, el atrio es el patio donde podía estar el pueblo estaba allí abajo y desde un aposento arriba se dirige a todo el pueblo. Pero había allí algunos príncipes, algunos principales, que dijeron, uy, ¿qué es esto que se está leyendo? Y le piden a Baruc que se lo lean a ellos. ¿Nos lo puedes leer a nosotros también, por favor? Y cuando lo escuchan, se espantaron. Y dijeron, esto tiene que oírlo el rey. Se lo tomaron en serio. Esto debería oírlo el rey. Y el rey estaba en su casa de invierno. Era el mes 9, aproximadamente noviembre, diciembre. Y allí tenía un brasero. Él estaba a gusto, estaba acomodado. Y le llevaron para leerle todas estas profecías contrarias al pueblo, contrarias al reino. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Con un cortaplumas, dice que no llevaba 3-4 planas leídas, con un cortaplumas rasga aquello y lo echa en el brasero y lo echa a arder. Lo peor que se puede hacer, hermanos, cuando se está en problemas y en problemas que Dios permite para ver si reaccionamos, es darle la espalda a la palabra de Dios.
Eso es lo peor que se puede hacer. Y eso es lo que hizo el rey de Judá, el que tenía la responsabilidad. O sea, Dios estaba cumpliendo cosas conforme a la ley que dijo que haría si desobedecían. Tiene paciencia, le manda mensajeros desde temprano, advertencia, una y otra vez, una y otra vez. Ya la amenaza está en las puertas, ya ha habido consecuencias y Dios todavía avisa. Si eso no es paciencia y misericordia por parte del Señor, ¿qué es? ¿Y cuál es la reacción del rey? No me leas esto. Y quema la palabra de Dios. Cuando escuchamos estas cosas, hermano, pudiéramos decir, qué malo era Joacín. Pero no hay veces, hermano, que cuando estamos en dificultades, la palabra de Dios nos sobra. No es lo mismo tener problemas y clamar al Señor a ver si me libra de los problemas, que estar en problemas y que la palabra de Dios sea llamarme al arrepentimiento. ¿Veis la diferencia? Tengo dificultades, Señor, ayúdame. Proclamó un ayuno Joacim, un ayuno a todo el pueblo. Tuvieron su ceremonia religiosa para pedirle a Dios. Y Dios va y le dice, vale, pero hay que arrepentirse. No, esa parte no. Señor, sálvame, pero la parte de arrepentirme, tú eres bueno, Señor. Tú nos amas, somos tu pueblo, Señor. No funciona así. No se puede trapichear con Dios. No se puede trapichear con Él. Él es Dios y nosotros sus siervos, y no al revés. Cuando hizo esto Joacim, dice el versículo 24, que no tuvieron temor, ni él ni sus siervos cuando oyeron todas esas palabras. No temer la palabra de Dios es de las peores cosas que no puede suceder. Voy a decirle de otra manera, no tomársela en serio. No tomársela en serio. Hubo algunos que le pidieron al rey que no quemara el rollo, pero el rey hizo lo que quiso. Y que lo que hizo, matar al mensajero, a los que le están predicando lo que no quieren oír. Y mandó prender a Baruc y a Jeremías, pero dice que el Señor los escondió. Y una vez que pasó eso, y que había hecho eso Joacim, le dijo Dios a Jeremías que volviese a escribir otro rollo con las mismas cosas, porque Dios no iba a cambiar nada de lo que había dicho. Y aún así castiga a Joacim. Le dice que su descendencia no va a reinar, que su cuerpo no tendría sepultura cuando muriera y que su maldad la iba a castigar en él, en su descendencia, en sus siervos y en los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá. Todo el mal que Dios había advertido y no escucharon. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas que hacemos nos afectan a nosotros nada más. Pero bíblicamente no es así. Aunque cada uno pague por su propio pecado, pero las cosas se contagian. Y cuando tú tienes responsabilidad sobre alguien, lo más probable es que estés arrastrando a ese alguien en alguna de las cosas que tú hagas. Joacim desechó la palabra de Dios, pero esto iba a afectar a sus siervos, esto iba a afectar a su familia, a su descendencia. Lo que tú y yo hacemos afecta a nuestros hijos, lo que tú y yo hacemos afecta a la iglesia. A veces pensamos que podemos tener vida aparte y que eso no afecta a los demás. Hay muchos ejemplos bíblicos que muestran que no es así. Tenemos responsabilidad individual, pero también tenemos responsabilidad para los que nos rodean y especialmente si están bajo nuestra tutela en alguna manera. ¿Cuántas personas no han naufragado en su fe porque sus pastores o sus modelos o quienes les discipulaban fracasaron o se desviaron?
¿Cuántos hijos no se apartaron porque sus padres o no se mantuvieron firmes en la fe o simplemente eran asistentes a la iglesia, pero en casa todo era veneno? Y así pudiéramos contar muchas cosas. Hermano, la palabra de Dios es para tomarla en serio, sabiendo que cuando somos responsables con ella, eso trae bien a los que nos rodean. Pero si somos irresponsables con ella, también trae problemas a los que nos rodean. Nos gustará más o nos gustará menos, pero no podemos evitar que nuestra vida no afecte a nadie. A los norteamericanos les gusta mucho la estadística, y no recuerdo ahora mismo el nombre, pero había alguien que tenía escrito un libro y venía a decir, después de muchos cálculos, que al menos a lo largo de nuestra vida influenciamos con un peso importante alrededor de unas 200 personas a lo largo de nuestra vida. Si esto se ajusta más o menos, yo no lo sé. Pero sí es cierto que a lo largo de nuestra vida influenciamos a los demás. Ya voy a terminar. Pero algo que considero un termómetro, hermanos. Un termómetro de la obra de Dios en tu vida y en la mía. ¿Qué efecto hacemos en una persona cuando trata con nosotros? Si ya sea por trabajo, por familiaridad o por las razones que sean, si alguien pasa mucho tiempo contigo, ¿qué efecto hace sobre su vida? ¿Su relación con Dios mejora? ¿Su vida es cada vez más conforme a los caminos de Dios? ¿Esa persona procura agradar a Dios? Lo contrario sería, ¿se estropea su relación con Dios? ¿O ni fu ni fa? Pero cuando las cosas se quedan en un terreno neutral, al final más tarde o más temprano se inclinan en una dirección. ¿Qué pasa cuando alguien está cerca tuya mucho tiempo? ¿Qué efecto hacemos? Ahí es donde se ve cuán en serio nos tomamos la palabra del Señor. Y ahí es donde se ve si la tememos y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor nos utilice, que prestemos atención a lo que Él tenga que decir, que nos apoyemos mutuamente en ser fieles a Él. Nos necesitamos unos a otros, conforme a los dones que Dios ha dado, conforme a la misericordia, apoyo, exhortación, estímulo, ánimo. No animarnos para decir, da igual, Dios nos ama tanto que todo da igual. Eso no es ánimo, eso es engañarnos. Animarnos es fortalecernos en el Señor, para que lo torcido no se salga del camino, para que levantemos manos santas en todo lugar, para que busquemos el nombre del Señor. Bendito sea su nombre.